Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la sala Nicolás Guillén de San Carlos de la Cabaña como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Corresponde hoy momentos significativos para la literatura de los autores más jóvenes del continente latinoamericano y caribeño. Vamos a tener una tarde en la cual se hará la clausura del quinto encuentro de jóvenes escritores de América Latina y el Caribe. Se presentarán los premios del concurso latinoamericano y caribeño de novela Alba Narrativa 2014, que como saben correspondieron a la de Figuración Silva de Mónica Ojeda de Ecuador y el último libro de Matías González de Argentina, libros que han sido publicados por la editorial Arte y Literatura y que serán presentados esta tarde. Y como colofón haremos el anuncio de lo que constituye, digamos, el momento siempre esperado con ansiedad en estas tardes de viernes de la feria, que es el anuncio de los ganadores del Premio Latinoamericano y Caribeño de Novela Alba Narrativa 2015, en este caso en su sexta edición. Nos acompaña en la sala la presidenta del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de La Habana y del Instituto Cubano del Libro, Zuleika Romay Guerra, el coordinador del ALBA Cultural, Proyecto Gran Nacional del ALBA, Ismael González. Tenemos también con nosotros a los participantes, por supuesto, del encuentro de jóvenes escritores y la presencia también de representantes dominicanos de la Comisionado de Cultura de República Dominicana en los Estados Unidos, Carlos Sánchez, y su director de Literatura y Prensa, José Acosta, entre otros amigos presentes. En la mesa nos acompañan los miembros del jurado del Premio Alba Narrativa 2015, su presidenta, la narradora, poeta y editora, entre otras cosas, cubana Lourdes González, el Premio Alba Narrativa 2011, Daniel Ferreira de Colombia y Mónica Ojeda, como se ha dicho, premio del concurso Alba Narrativa 2014. También, Matías González, quien resultó ser el accessit del premio de novela del año pasado para la presentación de su libro. Antes de comenzar, vamos a darle la palabra. Vamos a proceder a realizar en primer lugar la clausura del encuentro, del quinto encuentro de jóvenes escritores que ha sesionado en estos días en el Centro Dulce María Loinás y en el Pabellón Cuba, y le pedimos a la escritora puertorriqueña Cindy Jiménez Vera que pase para decir las palabras de resumen de este encuentro de jóvenes escritores, quinto encuentro de jóvenes escritores de América Latina y el Caribe que se ha realizado en estos días. Por favor, señor. Sí, aquí está. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Como bien han dicho, estuvimos participando en esta pasada semana, a partir de este lunes, del quinto encuentro de jóvenes escritores de América Latina
y del Caribe. Creo que ahora se va a empezar a llamar de Iberoamérica y el Caribe, puesto que además de Latinoamérica hemos tenido participación de España. Algo que quisiera comentar antes de dar una especie de, digamos, resumen de lo que hemos vivido en esta semana es que este año por primera vez también tuvimos representación de poesía de lenguas originarias de América. Tuvimos unos compañeros de Chiapas, México, y uno de los poetas que compartió, ¿no?, su poesía con nosotros. Bueno, pues dentro del marco de este encuentro tuvimos, además de lecturas de poesía y narrativa actual, varios paneles, entre los que sobresalen paneles de traducciones de poesía. Tuvimos a Verónica Aranda de España, que ha traducido a una poeta brasileña que al final no pudo llegar, pero sí se presentó ese trabajo. Me parece maravilloso que podamos conocer los latinoamericanos hispanohablantes, poemas que han sido escritos en portugués. Así también tuvimos otro foro de las selecciones de poesía latinoamericana en revistas. En este particular, ese foro estuvo dirigido por la puertorriqueña Mara Pastor y la cubana Jamila Medina, y hablaron de unas selecciones de la poesía puertorriqueña, dominicana y cubana actual, publicada en la revista Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sobresalió de lo que siempre se ha estado hablando en estos encuentros, pero yo diría que ya se está convirtiendo en un tema casi urgente, y es en la presencia del Caribe en las publicaciones latinoamericanas. Siempre que se habla de Latinoamérica, pues el Caribe, digamos que como que queda un poco a lo último, si es que se menciona, y me pareció muy valioso. Otro de los foros tuvo que ver con la presencia el tema de la poesía, pero llevado como de una manera transdisciplinaria o transdisciplinar, y ahí sobresalieron proyectos del poeta chileno-uruguayo, disculpa que olvido su nombre, no estoy leyendo porque la verdad es que tomó 16 páginas de notas y no tenemos tiempo para cubrir todo, pero igual él tiene un proyecto de la Orquesta de Poetas, y nos enseñó un fragmento de las vocales de Rimbaud en una especie de poesía hablada, performance, y bueno, tiene una influencia quizás un poco del teatro o de spoken word, y me pareció un proyecto magnífico. Luego tuvimos la oportunidad de apreciar un trabajo de los compañeros de Chiapas, México, en el que han publicado un libro objeto de un artista cubano, y en ese libro, que podríamos llamar de poesía concreta, poesía visual, se trabaja con una frase que ha servido como leitmotiv, y ahí el artista cubano ha trabajado la tipografía y todo esto, ¿no?, digamos que a manera de estimularnos las posibilidades de la página en blanco, podríamos decir. Bueno, también hubo un foro de editoriales independientes y alternativas en América Latina, en el que también los compañeros de Chiapas y el compañero de Chile presentaron sus proyectos, así como muchos compañeros de Cuba, no solamente de La Habana, y quiero resaltar a los compañeros de distintas provincias, el proyecto Encaminarte de las Tunas, que trabaja con libros encuadernados a mano, algunos con materiales reciclados como cajitas de fósforo ya usadas, para encuadernar libros, digamos, de aforismos de autores cubanos, y así que me parece un trabajo encomiable, sobre todo porque es otra manera de hacer poesía con las manos, no solamente de escribirla en la hoja en blanco. También tuvimos un foro sobre literatura infantil y juvenil, en el que además de trabajar varios temas, surgió una lectura en voz alta de poesía narrativa. Hubo también en este encuentro esta mañana hubo un taller de encuadernación artesanal, en el que trabajamos con las memorias del encuentro, todo lo que se estuvo de lo que se estuvo dialogando, lo que estuvimos intercambiando por lo largo de esta semana, y nos dividimos en grupos porque habían 10 ejemplares de antología, digamos, no, pero un libro de memorias en el que se recopila poesía, narrativa, literatura infantil y juvenil de todos los países representados en este encuentro de este año, y se encuadernó de manera artesanal, volviendo, digamos, como que al origen de lo que es este encuentro, de buscar nosotros nuestro camino,
y hacer ese ejercicio de poesía con las manos. Ulises Carrión, el mexicano, dijo que un libro es una secuencia de espacios, y yo creo que eso ha sido como que el espíritu o el motivo, yo creo que de este encuentro desde el primer día. Hemos estado elaborando, ¿no?, nuestras propuestas así como que con un gran esfuerzo, y bueno, yo creo que hemos resumido un poco el quinto encuentro, la obra de escritores de Iberoamérica y del Caribe. He omitido la palabra jóvenes. Esta mañana se habló de algo bien interesante, de entonces no poner calificativos quizás paternalistas a estos encuentros. Yo creo que somos escritores todos de Iberoamérica que nos hemos estado reuniendo esta semana y haciendo intercambios literarios y propuestas artísticas para difundir y digamos, tratar de hacer algo que quizás cuando ya no estemos, esté, aunque no estemos nosotros. Bueno, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cindy, y agradecer particularmente, a todos los participantes, particularmente, como siempre, a Yanelis Encinosa, le pone su alma al encuentro y va tejiendo redes de amor suficientes como para que todos los participantes sientan que el alma está en el encuentro y cada día avance más en sus realizaciones. Creo que ya, como se dijo en esta ocasión, incluso han pasado a la creación de objetos ya de libros como tales, con las propias manos, que le da un nivel nuevo en esta quinta ocasión al encuentro. Bueno, corresponde presentar brevemente los libros que fueron premiados en el año anterior en el concurso Alba Narrativa y que han sido publicados por la editorial Arte y Literatura. La de Figuración Silva, de Mónica Ojeda, y el último libro de Matías González. Yo voy a presentar muy brevemente para poder darles la palabra a los autores para que puedan ellos aprovechar la oportunidad y conversar sobre sus textos y sobre el sentido también de esta presencia en la feria, lo que crean y quieran decir. Hay un hilo conductor que me parece que de alguna manera puede ser llamativo para abordar ambos libros, que es la relación entre realidad y ficción. O sea, ¿qué pasa cuando un lector voraz en el último libro, pues de pronto pierde la posibilidad de leer, de relacionarse con los textos? ¿Y qué pasa cuando un grupo de personas deciden crear un personaje, insertarlo en un grupo existente realmente en la historia y construir toda una memoria de las relaciones entre el arte y la vida, una reflexión profunda sobre estos temas en uno y otro libro? A partir de un tema como ese, que tiene que ver con problemas también de la memoria y del sentido de la existencia cotidiana, de los desafíos de la existencia cotidiana, de los límites y de la construcción de un mundo a la medida también de las aspiraciones, sobre todo de una generación que mira las cosas de otra manera también, pues se crean los mundos que estos libros van construyendo. La de Figuración Silva es un libro con una historia verdaderamente apasionante, construida a partir de los textos, del manejo del texto con un alto poder de sugestión. O sea, las historias que se cuentan y los puntos de vista que los personajes van entrelazando para contar una historia desde la mirada de los distintos participantes, los enfoques que cada uno de ellos tienen de las cosas que han ido ocurriendo
y develar lo que hay en el trasfondo de esta historia, que se va descubriendo por capas, obviamente, y que llega a un final verdaderamente sorprendente y verdaderamente valioso para lo literario. Es un libro que a mí realmente me fascinó desde que lo leí por primera vez, y que recomiendo muy encarecidamente. En el caso del último libro, pues es un dilema que presenta también el caso de un tipo de situación que a mí me resulta habitualmente atractiva, que es la mirada también del lector sobre el mundo, o sea, de las maneras en que el mundo se construye desde distintas figuras ficcionales, pero también a la manera en que alguien va leyendo el mundo, y la figura del lector como un sujeto decisivo, creo yo, en la configuración de este mundo literario. Se trata de dos libros que dan continuidad a lo que ya es una colección del perfil de arte y literatura, puesto que ya ha publicado con estos dos 10 libros en la colección Premio Latinoamericano de Novelas Alba Narrativa, o sea, libros que abarcan variantes de las miradas de los autores más jóvenes de una diversidad de países de América Latina y el Caribe, que siempre nos muestran lo que también se discute hoy en los espacios de creación de cada uno de los países. Quiero recomendarles, por supuesto, la lectura de estos libros, pedirles que aprovechen que sus autores estarán hasta hoy en La Habana, y que puedan firmárselos también, que puedan llevárselos a casa con la firma y quizás con alguna foto de Mónica y de Matías. Yo no diré más por ahora porque tenemos realmente poco tiempo, así que le doy la palabra a Matías y a Mónica. Matías, el último libro fue La Cécil del año 2014, y la de Figuración Silva pues obtuvo el premio. Solo decir que bueno, que el jurado estuvo presidido por un narrador como Abdón Uvilla de Ecuador, un verdadero un autor y editor de mucho prestigio, como todo el mundo sabe en el continente, por el narrador cubano Atilio Caballero, y por el premio Alba Narrativa del año 2013, Diego Lombardi de Argentina. Bueno, hay una paradoja en todo esto, porque yo creo haber empezado a escribir porque hablo mal, y es decir, lo que quiero expresar y lo que digo hay una distancia bastante incómoda para mí, y bueno, haber escrito me ha llevado ahora a tener que hablar, pero bueno, creo que es por eso escribo, ¿no? Para fundar una interlocución más sólida. Lo primero que debo hacer ahora es agradecer. Gracias dice cualquiera en cualquier parte, es algo gratuito, es solo una palabra, pero realmente experimento la sensación de gratitud, y eso no me pasa habitualmente, y eso, bueno, contarles que experimento esa sensación y que es muy placentera. Otra cosa que debo hacer es hablar brevemente del libro, lo que me cuesta muchísimo porque es algo demasiado cercano y hubiera necesitado una distancia que no tengo con el libro para dar una idea global. Quiero decir que si hubo algunos impulsos de la escritura, los primeros impulsos de la escritura, que los impulsos que vienen después son un poco misteriosos, tenía que ver con el desdén con que algunos críticos, con el desdén o con el descaro con que algunos críticos hablan y dan perspectivas sobre la literatura, y ese fue mi primer impulso. Entonces luego oía a un crítico hablar, se decía que no se puede escribir una novela
ya a esta altura donde haya un manuscrito. Entonces yo escribí una novela donde haya un manuscrito. En relación a Quijote, ¿no? y a evitar los lugares comunes. Se decía que había un abuso de la autobiografía, así que fui autobiográfico, porque no hay forma de hacer valer una perspectiva más allá de algunos minutos en literatura. En todo caso, la calidad o no del texto está en otra parte, y eso es inefable. Eso en cuanto a los primeros impulsos. Luego el libro fue impulsándome, y en cuanto al orden general y al problema que plantea el libro, es simplemente la vida de un lector, de un adicto que ya no puede leer y tiene que salir al mundo. Yo quería leerles un párrafo que me parece que va a redundar en la brevedad de mi, y va a ser explicativo, que están en el mismo libro. Alfonso Quijano fue un viejo lector, enroscado de ficción, calenturiento de fantasías, abandonó los libros por desborde, pero supo llevarse ese calor que le duró hasta la muerte, o casi. Mi Quijano, en cambio, el Quijano del libro, será expulsado de los libros. Ya veré cómo, dice. Será friolento y buscará el regreso, porque es un lector del siglo XX y sabe desde el vamos que allá afuera el molino es un conito de molienda. Esa es un poco la idea. Cómo se vive ya sin literatura cuando no queda otro refugio. La idea es: ¿qué me hubiera pasado a mí, que hubiera sido mi vida, si también este último refugio hubiera fracasado? Y eso es todo. Muchas gracias por ir. ¿Cómo? Muchas gracias. Bueno, le agradezco a Matías haber roto el hielo, porque yo tengo prácticamente su mismo problema. Pero el mismo problema, ¿no?, de la dificultad de hablar en público. Esta es mi primera novela, es la primera novela que escribo y también la primera que publico. Así que para mí ciertamente es un honor estar aquí con todos ustedes y poder verla, porque también es bastante significativo para mí tenerla en este aspecto, ¿no? Ya es como que ya sale al mundo, ya no está en mi computadora, ya no es algo mío, sino que también para todos los posibles lectores, para despedazarla, destrozarla, hacer lo que quieran con ella, ¿no? Y probablemente ese es el temor quizás más grande y a la vez la alegría más grande de todo escritor, ¿no? Yo creo, ¿no? El hecho de poder dar lo que escribes, porque lo que escribes evidentemente es para que otros lo lean, y el temor de que esa lectura signifique tu propia destrucción como escritor, ¿no? Esta novela realmente se me complica poder definirla o describirla, porque en realidad es como una especie de mosaico. Hay muchos personajes que hablan en primera persona y la novela no es lineal, sino que más bien compone una imagen a partir de como trozos de rompecabezas, ¿no? Entonces el lector es quien va viendo poco a poco esa imagen. Creo que fue una experimentación para mí literaria muy, muy importante, porque la búsqueda que hice narrativa en esta novela probablemente va a marcar también mi escritura posterior. Es una novela que además mezcla distintos géneros literarios. Es una novela, pero en el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Así como surgió con Cervantes y con Lawrence Stern. Es una novela que tiene ensayo, que tiene poesía, que tiene inclusive un guión cinematográfico adentro, ¿no? Y todo esto compone también la realidad narrativa y a la vez esta simbiosis que yo creo que la novela también tiene desde sus inicios. No quiero decir que soy muy posmoderna ni muy contemporánea. Yo creo que desde sus inicios la novela ha sido un género proteico
y entonces en ese sentido creo que soy muy clásica, ¿no? Y es una novela que trabaja precisamente con esto y con unas dualidades que para mí son muy importantes, y en ese momento fueron muy importantes, unas dualidades referentes al arte y a la estética, ¿no? Como reflexión filosófica del arte. A mí lo que me interesaba experimentar en la escritura de esta novela fue precisamente el enfrentamiento entre estos discursos de arte contemporáneo, ¿no? Robo, apropiacionismo, ficción, realidad, historia en mayúscula con historia en minúscula, qué es arte, cuáles son los límites del arte, hay ética en el arte, es necesario que tenga una ética o no, los personajes y la historia que envuelve todo esto es como una excusa nada más para poder realmente pensar en la misma escritura y en el arte, ¿no? Entonces, por eso es que naturalmente hay una mezcla de discursos, el discurso cinematográfico, el discurso pictórico y el de literatura están aquí presentes y están no forzadamente mezclados, sino porque creo que beben el uno del otro, ¿no? Y es natural esta relación que hay entre los distintos discursos artísticos, ¿no? Y bueno, ya que Matías ha leído algo, yo también voy a leer el principio de la novela, que es en realidad, digamos, un extracto de una revista, ¿no? Entre comillas. Cuando nací, me pusieron un nombre, y cuando aprendí a entender mi nombre, me dijeron que era única. Eso nos dicen a todos, que somos igual de únicos. Y uno lo cree porque aprende a dudar de lo que se entiende, porque aprender a dudar de lo que se entiende cuesta mucho. Por ejemplo, yo entendí mi casa en el papel, mi forma de resbalar por el tobogán, de cabeza, estirando los brazos, las marcas de mis dientes en las crayolas, los rectángulos de mis uñas mal cortadas, mi voz como Titi cuando le pisaban la cola, mi pelo negro, espeso, como el betún de los zapatos de papá, como el bigote de papá, los dedos de mis pies, encogiéndose y estirándose igual que sicílidos, mi cara en el espejo, mi forma de hablar, qué bonito ese gatito, mi mamá me mima, Dios es amor, mis manos rojas en la pared, mis dedos juntando cordones, mi cara duplicada en el espejo, mi nariz, la de mi madre, mis cejas, la de mi padre, mi boca, la de mi abuela, los rasgos dominantes, la reencarnación, la herencia biológica, Mendel, el golpe, el primero, en las nalgas o en la mejilla izquierda, mis ideas, mis deseos colgados en el patio junto a la ropa húmeda, mis palabras irrepetibles, mi cara duplicada en el espejo, solo una, única, y luego, 5 años después, 10 años después, la desfiguración de mi nombre, la violencia de la repetición, del calco, de la duplicidad, hasta que tarde o temprano lo entendemos, somos igual de iguales, y por eso aplastamos al otro, y el otro, para sobreponerse de la embestida, se repite que es diferente, reza, se repite que es uno, como en la infancia, se repite que es feliz. La verdad, la única en este desierto de repeticiones, es que mi nombre no es Yanela Silva, es Yanela Silva. Fragmento de Revista Pánico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces al momento más esperado del anuncio. Bueno, le vamos a dar la palabra a la presidenta del jurado del 6º concurso latinoamericano y caribeño de novela alta narrativa 2015, Lourdes González, para que lea el acta del jurado. Buenas tardes. Primero, antes de leer el acta, que me imagino que todo el mundo está loco por escuchar, agradecer a los organizadores del concurso de novela ALBA, al Instituto Cubano del Libro, habernos dado el trabajo que nos gusta, que es leer novelas,
y haber posibilitado el inicio de un diálogo, obviamente intergeneracional, que me imagino, estoy casi segura, va a seguir fluyendo en amistad a partir de este trabajo que hemos hecho con mucho gozo y seriedad. El sexto Premio Latinoamericano y Caribeño de Novela Alba Narrativa 2015, acta del jurado. Reunido en el Centro Cultural Dulce María Loinás el día 19 de febrero del año en curso, en presencia del escritor Edel Morales, coordinador del premio, en representación de la institución responsable, Instituto Cubano del Libro, el jurado del sexto Premio Latinoamericano y Caribeño de Novela Alba Narrativa 2015, integrado por Lourdes González Herrero como presidenta, Mónica Ojeda Franco y Daniel Ferreira Gómez como miembros, después de una preselección de entre 178 novelas de 18 países, intensas y acuciosas lecturas y evaluaciones de conjunto en las que resalta el interés de los autores por la reconstrucción de la memoria, decide por unanimidad otorgar 2 accesis en igualdad de condiciones y un premio, los que fundamentamos en los siguientes argumentos. Número 1, por su potente abordaje del proceso de recuperación del pasado y de las narrativas del daño frente a la indiferencia y el olvido colectivo, otorgar acceso al libro Informe Bajo Tierra, firmado con el seudónimo Samuel Eugenio, que una vez revisada la plica corresponde al autor peruano Eric Gustavo Ramos Solano. Número 2. Por el dominio armónico de los recursos narrativos, el control de las tensiones dramáticas y conflictos de personajes, la invención literaria de una época desatendida de la historia, el uso léxico y dominio claro y sencillo de la mitología y prácticas culturales del mundo prehispánico, puestos al servicio de la narración, otorgar acceso a la novela Viento de la Noche, presentada bajo el seudónimo Toyán, que una vez verificados los datos de la plica corresponde al escritor cubano de Villa Clara, Ernesto Peña González. Y finalmente el premio. Por la capacidad narrativa que propicia una historia verosímil, de estructura sólida y lenguaje adecuado, la claridad en la intención y las muy bien dosificadas zonas de suspenso, atendiendo además a las cualidades inobjetables de los diálogos y la creación de personajes, otorgar el premio Alba Narrativa 2015 a la novela Los Gestos Inútiles, que concursando con el seudónimo Horacio da Silva Brun, y una vez abierta la plica, corresponde al escritor dominicano Reynold Emmanuel Andújar Méndez, Rey Andújar. Y para su constancia, bueno, pues firmamos todos esta hermosa, laboriosa y exitosa acta. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, como ocurre habitualmente los autores que se anuncian, pues habrá que esperar hasta febrero del año próximo, cuando Arte y Literatura nos tenga sus libros para presentarlos aquí en febrero del 2016 en la 25 Feria Internacional del Libro de La Habana. Brevemente les diré que Eric Gustavo Ramos, el autor peruano, es un estudioso de los temas de violencia a que se dedica la novela, que ha publicado con cierta sistematicidad libros reseñas críticas y textos en revistas, y un libro de poesía como tal publicado en Perú con muy buena recepción, y actualmente también desarrolla un doctorado en Alemania sobre el tema de la violencia en países latinoamericanos, que es el tema de alguna manera
de la novela. En el caso de Ernesto Peña González, bueno, ustedes, la mayoría de los autores cubanos lo conocen. Es un autor que, entre otros libros importantes, tiene una Biblia perdida de letras cubanas, que fue el premio Alejo Carpentier de novela 2010, y también ha publicado otros 4 o 5 libros, o sea, un autor bien conocido. En el caso de Rey Andújar, el autor dominicano residente en estos momentos en Estados Unidos, que gana el premio, tiene entre otros libros la novela Candela, publicada por Alfaguara, que fue premiada por el Pen Club de Puerto Rico en el 2009 y elegida como una de las mejores novelas publicadas en el año por el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, que hace este tipo de... También ha publicado otros libros como los cuentos Amoricidio, que recibieron el premio de cuentos jóvenes de la Feria del Libro del 2007, publicado después por Agentes Catalíticos en Puerto Rico. Su colección de cuentos saturnarios fue también galardonada por el premio de Letras de Ultramar 2010 y ha sido traducida al inglés y publicada por Siete Vientos en Chicago y México. Ha realizado performance, en fin, que es una vida y una actividad literaria realmente significativa. Como coordinador del premio Alba Narrativa, que ya va por su 6º concurso, agradecer el apoyo del Alba Cultural, en particular de su coordinador Ismael González, Manelo, que ha sudado junto con nosotros también y disfrutado lo que este premio significa, y dejar constancia de que las 3 novelas fueron ardorosamente discutidas por los miembros del jurado. Pensé en algún momento que se iban a llegar a mayores en la discusión, porque realmente no son personas que saben discutir, pero que manejaban argumentos además de mucha solidez en sus puntos de vista sobre cuáles novelas seleccionar, al punto de que por primera vez en la historia del premio pues hemos acudido a una posibilidad que el premio otorga, que la convocatoria otorga de conceder 2 accessis en este caso, y un premio. Habitualmente se otorgaba un premio y un acceso. En este caso ha sido necesario llegar a los 2 accesos y el premio, porque la calidad de las novelas realmente, y la diversidad de miradas realmente lo requería, y es el resultado también de un año en el cual se han superado los límites de participación de concursos anteriores. Normalmente siempre ha estado con más de 100 novelas enviadas. El límite máximo alcanzado antes era de 152 novelas en uno de los premios. En este caso hemos llegado a 178 novelas de 18 países y con autores residentes también en otros países más allá de su propio país de origen en muchas ocasiones, de manera que la representatividad es mucho mayor. Así que muchas gracias, muchas felicidades a los ganadores en la distancia. Se les envió un correo electrónico, espero que no se enteren necesariamente por la prensa, sino que ya lo hayan, porque como vieron el resultado desde ayer. Y felicidades una vez más a Matías y a Mónica por el premio del año anterior y por tenerlos acá ya con los libros en la mano. Así que muchas gracias a ustedes y los invitamos a compartir con todos.